Ok, chicos, pues gracias. Ya vi que algunos me empezaron a mandar al día siguiente la tarea, me empezaron a mandar sus aportaciones. Veo que es un tema muy padre, es un tema que nos apasiona casi a todos, porque la mayoría de las historias que se ven en las leyendas son historias de suspenso, historias de terror, historias con fantasía, con situaciones que a veces nos gustan, ¿no? Nos gusta, nos da miedo, pero nos gustan, ¿sí? Entonces, es muy, muy interesante este tema y tiene sus pequeñas diferencias, ¿vale? ¿Se acuerdan que vimos la fábula? Lo dudo. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Les gustaron las fábulas, chicos? Sí, sí, ¿Por qué? ¿Por qué les El gustan las profe, fábulas? mucho, ¿Por qué te gustaron, Anita, la fábula? porque están entretenidas. Son entretenidas, ¿verdad? Son historias que nos llaman mucho la atención, que nos gustan. A ti, Alfredo, ¿por qué te gustó la fábula? porque da mensaje, Da un te mensaje diviertes. y te diviertes, exactamente. Aprendes con las fábulas divirtiéndote y dan un mensaje al final, tiene una moraleja, ¿verdad? ¿Alguien más me puede decir por qué le gustó, Esteban, por qué te gustó la fábula? como un cuento, Es como un cuento, exactamente, pero es un cuento, una industria, una una industria. historia, tiene una historia, ajá, pero es una historia diferente al cuento. Veíamos que el Sí, cuento, los dos, junto con la leyenda, es un género narrativo, ¿sí? Es de la narrativa donde el cuento es un cuento, una historia más larga y tiene es más descriptivo, un cuento es más descriptivo. La fábula es más corta que el cuento. La fábula tiene una moraleja, el cuento no siempre tiene moraleja. Sin embargo, el cuento también nos da un aprendizaje, nos da mensaje. La fábula, a diferencia, su mensaje es más directo, la moraleja es directa. ¡Pum! Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia que hay entre el cuento. La fábula es corta, el cuento es más largo. La estructura narrativa tiene más descripción en el cuento. En la fábula es menos descriptiva y va más a la narrativa. Y los personajes. ¿Qué personajes hay en la fábula? ¿Qué tipo de personajes son? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos la clase pasada. Hicimos un recordatorio. ¿Qué tipo de personajes son, Saris? La mayoría son ¿qué? Animales. Animales, Animales. exactamente, son animales, la mayoría, ¿sí? Los animales toman vida, los animales están tomando vida y representan a las personas, representan a los humanos, y es así que es como se desarrolla esta historia o esta fábula a través de los animales, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más, Bim? Bueno, ya dijimos que les gustó la fábula, ¿verdad? Ya dijimos que tiene la moraleja, ya dijimos que es una historia corta, también mencionamos que todos los personajes principales son los animales, ¿vale? En el cuento también a veces animales, pero aquí están jugando con los humanos, o también en el cuento hay objetos que cobran vida, juguetes, sobre todo los cuentos que leímos de Hans Christian Andersen, ¿vale? Entonces, pero esas son las pequeñas diferencias entre el cuento y la fábula. Hoy vamos a empezar con la leyenda, ¿sí? Entonces, ya sé que tienen sus tareas, ya sé que investigaron, ya vi que me mandaron algunas tareas, ya las tengo aquí, ténganlas ahí, no se me impacienten, las vamos a platicar, las vamos a ver, pero antes de que veamos sus tareas, vamos primero a ver lo que es una leyenda, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla, chicos, permítanme.
anda el internet un poco lento, ¿eh? Me dicen cuando ya se ve. Si alguien se sale, vuelve a entrar para darle acceso y esperemos que no se me vaya a mí, porque si no ya no podemos luego entrar. ¿Ya se ve? Yo, ¿Todavía no? Pues ya. yo. Ok, permítanme entonces. ¿Tuyo o mío? Ok. ¿Quién quiere leer lo que dice ahí? ¿Cómo se llama el título del tema? Leyenda. Yo, maestro. Ok, Ronaldo. La leyenda. Leyenda. Jair, dijiste la leyenda. Muy bien, gracias. Gracias, Ronaldo. Vamos a ver la leyenda. Y como siempre, ¿no? Como hemos visto las últimas semanas con relación a estas historias, ¿me puede decir qué es una leyenda? Yo, Como ideas, igual, vamos a hacerlo con la misma dinámica, lluvia de ideas. Vayan diciéndome qué es una leyenda. Yo los voy escuchando. yo, Es un, re- Esteban, es un relato. A ver, Esteban primero, Yair y luego Ronaldo. Esteban. como en una historia. Es como una historia. Ok, gracias. Yair, ¿qué dijiste? Es como un relato. Es un relato, muy Algo que bien. se cuenta ¿Es tuyo? en pueblos o en algunas ciudades. Es un relato que puede estar en pueblos, en algunas ciudades, muy bien. Ronaldo, ¿qué es una leyenda? Narración. Una narración, ok. ¿Alguien más quiere No, decir? Alfredo, es una historia que profe. ya pasó hace mucho tiempo. historia que pasó hace mucho tiempo, ok. Relatos, Espérate. ok. Narración. Ana, ¿qué Es es? un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales de manera oral o escrita dentro de una familia, clan o pueblo. Ok, ya nos dio la definición esta Ana, eso es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más es una leyenda? Pues ya todos, creo que ya todos participaron. Ok, Sara, ¿tienes una idea de qué es una leyenda? Adrián, Es una narración sobre hechos sobrenaturales o naturales. una narración sobre hechos sobrenaturales o naturales. Perfecto. Adrián, ¿tienes una idea de qué es una leyenda? Yo. Dime. Lelo. ¿Un qué? Lelo, mamá tú. Una leyenda, ajá. Lelo. Es un cuento, ¿sí? Mamá tú. Ok, Sí. gracias. Bien, jóvenes. Ok, pues, cierren sus micros, porfa, para no ir a la de los tamales. La niña que viene. El que vende cosas, el que compra cosas, ¿verdad? Ok, veamos qué dijeron. Veamos si aparece aquí algo de lo que ustedes dijeron. Y bueno, aquí tenemos una imagen de unas leyendas. Son un poco terroríficas, así de, ¡ay! ¿No? Da un poco de miedo. Porque como les decía al principio, la mayoría de las leyendas son trágicas o de suspenso o generan algo de terror, ¿vale? Dan algo de miedo. No todas, pero sí la mayoría son trágicas. Maestro, algunas dan de miedo. Sí, dan miedo, sí, hablan de terror, hablan de cosas sobrenaturales, como alguien A decía, Sala no le dicen. ¿vale? Entonces, por eso esta imagen como que queda muy acertada para poder definir una leyenda, porque ¿quién quiere decir qué vemos en esta imagen? Yo, La Esteban, Llorona. Esteban, a ver, dime, ¿qué ves en esta imagen? imagínate un gato pingando, ¿Un qué? con nombre. Ok, un animal brincando, ajá. ¿Qué más? Gato. Yo, Alfredo, ¿qué ves ahí? al chupacabras. Al chupacabras, dice. Yo, Aris, ¿qué ves, Aris?
El jinete sin cabeza. Jinete sin cabeza, ok, muy bien. ¿Alguien más? No. ¿Alguien más está viendo ahí algo? Yo, Ron, Yo, Ron, dime. un toro. yo, profe. Un toro loco. Ok, Anita, ¿qué ves ahí, Anita? La Llorona. La Llorona, efectivamente, también está ahí la Llorona. Yo, Oh, ¿quién? yo, Alfredo, la dígame. planchada. La planchada, pues yo la veo un poco arrugada, ¿eh? No está tan planchada. No, la A planchada él no le está ahí, gusta, ¿eh? Sara. Yo la veo arrugadísima. La planchada, acuérdense que la planchada es la leyenda de una enfermera y yo no veo ahí ninguna enfermera. Sí veo como pues, un chupacabras, un toro, un animal ahí extraño, aguerrido. Veo a una llorona y veo como a un fantasma, ¿no? O también veo al jinete sin cabeza, puede ser ahí una fusión del caballo y del jinete, ¿no? No se alcanza a percibir. Pero se ve como un fantasma, como alguien que está llorando. Entonces, bueno, esta imagen nos habla de que es como sinónimo de leyenda, de una historia, ¿vale? Vamos a descubrir qué dijeron ustedes y en qué coincide con lo que tenemos aquí. Dijeron que es una historia, ¿sí? Es una historia corta también, no es tan larga, pero no es tan corta como la fábula. La fábula es más corta que la leyenda. La leyenda suele ser un poquito más larga, pero no es tan larga como el cuento. Los cuentos también a veces se extienden un poco más. Y la leyenda es una historia corta, pero vamos a decir que es como media, entre la fábula y el cuento, está en medio, ¿vale? Luego, es una anécdota que se transmite de persona a persona, ¿vale? Que puede ser, la anécdota puede ser relato, dijeron narración, ¿no? Entonces, vamos en lo correcto. La historia, anécdota o narración, sí lo dijeron. También no dijeron chisme, ¿no? Hay veces que puede decir, eso es un chisme. Eso no es cierto, es una mentira, ¿no? Binden. Porque Binden. una característica, bueno, pues también las leyendas como que son fantasiosas, ¿no? Y al ser fantasiosas, pues también es como una mentira. Entonces se juega entre la verdad y la mentira. Y hay gente que dice, bueno, es un chisme, ¿no? Se escuchó por ahí que estaba la Llorona, o se escuchó que ahí en el campo de trigo, de maíz, vieron al chupacabras y mató a una cabra o a un perro. Sí, Esteban, dime. Binden. Binden. Dicen, dicen, exactamente. Entonces, pues dicen, ¿no? Pero nadie lo comprueba. Nadie tiene una foto, un video, nadie dice yo sí lo vi, ¿no? O cuando lo dice alguien que sí lo vio, no le creemos, ¿verdad? Eso no es cierto. Eso es una historia y no lo llegamos a creer, ¿vale? ¿Qué más dijimos? Mito. Nadie dijo mito, ¿sí? Puede ser un mito porque también una de las características del mito es que es fantasía, es algo imaginario con lo real, se juega con lo fantasioso y lo que existe, con lo que no existe y lo que existe. ¿Sí? Hablábamos de la mitología griega cuando descifrábamos un poquito lo de la mitología en clases anteriores, que en la mitología juegan un papel importante los dioses y los semidioses y todo esto. Entonces, habla que hay un padre de todos los dioses y habla que este padre, pues a veces seducía a humanas, a mujeres humanas, pero para seducirlas se transformaba en cisne o en un toro. Entonces, eso ya es una fantasía, eso ya es una historia fantástica, pero se vuelve un mito porque tiene una connotación religiosa o de dioses, de deidad. Igual aquí, ¿no? En México prehispánico, pues México prehispánico estaban los dioses, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, ¿no? Etcétera, y Tlaloc. Entonces, estos son mitos y que a la vez convivían también, tenían encuentros con los humanos, ¿vale? También las leyendas se alimentan de
parte de los mitos. Es una narración popular, ¿sí? Las leyendas surgen de las narraciones populares. A diferencia del cuento y de la fábula, que nacen primero de un escritor, de una persona que las empieza a desarrollar, la leyenda surge de una narración popular, porque a través del chisme, del mito y de la anécdota, estoy narrando una historia y se va pasando de persona a persona. El maestro Flavio se los dijo a sus alumnos se lo dijeron a su mamá, cada mamá se lo platica a su esposo, el esposo va al trabajo, se lo platica a los compañeros, estos a su vez a su familia, a sus hijos a sus compañeros de la escuela, y así se va transmitiendo esta historia, pero ya cada quien le puede poner algo de su cosecha. A lo mejor la historia original es una, y conforme va pasando de persona a persona, va cambiando y se va transformando. La esencia es la misma, pero va teniendo elementos que cada persona le puede ir agregando. Por eso se vuelve una narración popular. A diferencia de la fábula y del cuento que nacieron de un escritor, y sabemos que el cuento es una historia narrativa, la fábula igual no existe, la leyenda deja entrever que sí puede existir, ¿no? Levante la mano quien cree en la Llorona. Alfredo cree en la Llorona, Esteban, Ana cree en la Llorona. ¿Por qué Fren también cree en la Llorona? ¿Por qué creen en ella? A ver, díganme. ¿La han visto? Que dicen que se aparecen los lagos. Dicen que se aparece otra vez. Dicen, decía Esteban. Y Dicen. se Es un oye chisme, en los ¿no? canales de Xochimilco. Que se aparece en Xochimilco, se aparece en los lagos. ¿Pero ustedes la han visto? No, A Cusco también. ¿Si la han visto o no la han visto? no. ¿La han Yo escuchado? no. Esteban dice que él no. ¿La han escuchado? ¿Los que levantaron la mano la han escuchado? Maestro, nosotros sí. No, Efren No. dice, Efren y Ceci dicen que sí la han Cascada. escuchado. ¿Dónde, Ceci? Cuénteme. Escala, maestro. Es Ceci, ¿verdad? Ahí Cecilia. sí, ahí seguido se aparece. Bueno, se oye cómo grita. Y en Ay, temporada de lluvia, maestro. ay, mi ¿Casa, señora Cecilia? ¿Eh? ¿Por su casa y por donde viven? Bueno, es la casa de mi suegra. Ah, ok. ¿Y hay un río por ahí? Ajá, pues ahí los terrenos son un poco grandes. Ajá, Se supone que al otro lado del terreno donde está la casa de mi suegra, ajá. hay un río. Entonces ahí es a donde dicen que se aparece mucho porque bueno, por ejemplo, allá pues sí ya ha espantado a varios y mi hija, la más grande, ella sí la oyó un día que se quedó allá con su abuelita. Entonces, pues digo, a nosotros sí nos han sucedido varias cosas, tanto de la Llorona como del Nahual Ok, y todo eso. Entonces, pues nosotros sí creemos en eso porque pues ya nos dimos cuenta que sí es cierto. claro. Ok, muy bien. Gracias por compartir esta historia. Fíjense, o sea, en la casa de la suegra o de la abuelita de Fren, sí se aparece, se escucha. A lo mejor dicen que ellos no la han visto, pero sí la han escuchado. Y eso nos dice, pues yo sí creo porque la oigo. Entonces, esto a lo mejor que compartió con nosotros, vamos a írselo a platicar ay, ¿qué crees que Fren y su mamá y su hermana escucharon La Llorona, allá por donde vive su abuelita? Pues no sé dónde es bien, pero dicen que hay un río y que sí se les ha aparecido a varios y los espanta, y seguido se aparece. Yo la verdad, pues sí le creo, yo sí le creo a Efren y a Ceci porque me lo están platicando. Entonces, aquí viene la anécdota que se está transmitiendo de persona a persona. A lo mejor alguien me va a decir, no es cierto, yo no creo porque a mí nunca me ha pasado. Es válido también. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hay una prueba tan fehaciente o tan contundente como el tomarle una foto o como el grabarla y que puedas decir, mira, aquí está la Llorona. Sin embargo, hay personas como Efren y su familia que sí han tenido encuentros con la Llorona, ¿vale? ¿Qué más dice que es? Hechos legendarios, ¿sí?
hechos legendarios porque también habla de situaciones históricas, de situaciones que pudieron ser reales en un determinado momento de tiempo y de espacio, y que se vuelve la leyenda, ¿no? Se construye la leyenda a través de un hecho legendario, a través de una batalla épica, a través de un gran amor y pasional, a través de una traición, ¿no? Se van volviendo estos hechos legendarios que significan y construyen a la leyenda, ¿no? La van significando, la van construyendo. ¿Qué más? Ok, hasta ahí, ¿vale? Entonces, vemos que sí tenemos idea de lo que es una leyenda. Dime Esteban. En el lugar hay un hombre que camina una señora. En el Zócalo En el hay un Zócalo. hotel que camina un hombre. Una americana que camina Ok, en el hotel. ok, en el Zócalo hay un hotel donde hay una americana que camina por ahí. Y en la noche, en En la las noches. madrugada, Sí. dicen. Dicen que en el Zócalo. Pues sí, efectivamente, leyendas hay muchas y por eso les dejé que investigaran, que hicieran una tarea sobre una leyenda. A lo mejor va a coincidir que algunos hicieron la misma, vamos a ver más adelante. No importa, está bien, no tenía que ser, si coinciden, no importa, no pasa nada. Pero hay muchas leyendas. En la Ciudad de México, en el México antiguo, en el México colonial, ¿sí? Cuando se estaba gestando esta ciudad tan grande que es la Ciudad de México, había muchas leyendas en torno a esta ciudad, ¿no? Eh, Hay una que recuerdo que me llegaron a platicar ahí en el centro, ahorita que dijo Esteban del centro, hay un templo que se llama Santa Teresa, que era un convento, y que se supone que había monjas, y el convento duró muchos años, pero pasaban muchas cosas, murieron monjas ahí y las enterraban en los muros de ese convento. Al paso de los años se cierra el convento y se vuelve otras cosas. Ha ido cambiando y creo que ahora es un museo o es una escuela, no sé bien qué es. Que se Pero, llama Campe de Cuba. ¿es qué? Campe, No, no, no es, Campe de Cuba. no es el Café Tacuba, el Café Tacuba es otro. Este es un templo, el Santa Teresa. Y dicen los vecinos, bueno, un tiempo el templo fue vecindad, o sea, fue habitado por personas que vivieron dentro hace 40 años, 50 años, ¿no? Y ahora ya lo rescató el gobierno, el centro histórico lo rescató y no sé qué, si es museo, no sé qué sea. Pero la gente que vivió ahí, ellos decían que se aparecía una monja, se les aparecía una monja. Entonces, y no nada más dentro del templo, sino afuera, sobre las calles donde está Santa Teresa. De hecho, creo que hay un callejón ahí que se llama Santa Teresa, y ahí seguido la gente termina espantada por la monja, ¿no? Es una leyenda. No sé si es la leyenda de la monja, del templo, no sé cómo se pueda llamar, pero la gente lo comenta mucho, ¿sí? Entonces, son narraciones populares porque surgen de las personas, del propio pueblo. Aquí no fue un escritor que dijo, voy yo a escribir la historia de la monja o la historia de la leyenda. No, estas surgen del vox populi, o sea, de la voz del pueblo, surgió de las personas y después se fue haciendo la historia. Ajá, y ahora ya está escrita, ya hay cuentos, ya hay libros, ya hay películas de La Llorona, del Nahual, de El Jinete Sin Cabeza, o sea, ya hay muchas leyendas que ya pasaron al libro, ya pasaron al cuento, o sea, ya se hizo una narrativa. Por eso también está dentro del género de la narrativa hoy en día la leyenda, ¿sí? Aunque surgió de palabra, surgió de voz, pues ya pasó al papel, ya se tiene una estructura en prosa igual,
que el cuento y la fábula, y es una narrativa ligera, ¿no? Entonces, pero esta surge al revés, a diferencia de la fábula y el cuento, que alguien le escribió, este surge de las personas y luego ya las pasaron a papel. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos claros? Diga, muy bien. Ok, bueno. Y hay muchas, ¿eh? Hay muchas leyendas, como dice Esteban. Bueno, aquí, bueno, yo les voy a compartir. Aquí donde yo vivo muy cerca del otro Confe. Y pues aquí hace muchísimos años, pues esta es la salida a Toluca. Esto era la zona, digamos, la salida alejada del centro, por lo tanto, pues era muy boscoso, aquí hay ríos y mucho bosque. Hoy en día, pues ya tiene como 20 años que empezó esto a poblarse y ha cambiado tanto, que ya casi no tenemos tanto bosque ni tantos árboles, pero el río se entubó, pero sigue pasando. Una parte está descubierta, el río. Y hay vecinos que ellos sí han dicho, yo nunca he oído nada, ni nunca he visto nada, ni cuando llegaba en la madrugada de la universidad, o sea, yo nunca vi ni oí nada. Que hay vecinos que dicen que se les ha parecido la Llorona también, que sí, a ellos sí la han visto, que es una señora que está parada, ¿no?, sobre la calle ahora, donde está el río, cerca del río, y ya Da está entubado, miedo. es calle, pero dicen que se les ha parecido y que, pues, o sea, a horas de la noche, pues una señora de blanco, con el cabello muy largo y guapa, ¿no? Lo que dicen que es guapa, pero pues no se acercan. Ellos se siguen, pero a la hora de seguirse, si doblan en una esquina, vuelve a estar ahí esa persona. Entonces cuando ya les da miedo y salen corriendo y ya, pues la dejan ahí, ¿no? Pero ellos dicen que han dicho que es la Llorona, ¿no? Yo nunca vi nada ni he oído nada, pero hay personas que dicen, así como Efren, que sí han oído su lamento, que sí han oído su llanto, ¿no?, a horas de la madrugada. ¿Qué pasó, Esteban? ¿Para qué? Acaba en Toluca, Toluca. Vino de Toluca. No te entendí nada, perdón, Esteban. Viene de Toluca, ¿Viene de Toluca la Llorona? Toluca. ¿O va a Toluca? No, pues simplemente aparece donde hay ríos. Por eso le preguntaba a su mamá, No, que si donde vive su suegra hay algún no, río. maestro. ¿No? Dice Alfredo que no. Es a Xochimilco. Bueno, en Xochimilco, ¿qué es Xochimilco? ¿Qué es Xochimilco, Alfredo? La Llorona. ¿Qué es Xochimilco? ¿Qué característica tiene Xochimilco, Alfredo? Que parece con unas canoas, lanchitas, ahí parece. Es un lago. Xochimilco es un lago. Es una alcaldía o delegación antiguamente que tiene lago, ¿sí? Ahí hay islas, hay casas y hay canales donde la gente vive, y para salir de ahí tiene que tomar una lancha, una trajinera, para llegar al muelle y luego tomar el metro, el bus, etcétera. Y como es agua, es donde también se aparece la Llorona. Pero de hecho en Xochimilco hicieron un espectáculo, una obra de teatro que se llama La Leyenda de la Llorona. No sé si han tenido oportunidad de irla a ver. Y te suben a una trajinera y te van haciendo un recorrido y vas viendo en las isletas la historia de la Llorona. ¿Sí? Tú se has ido, Esteban. Muy bonito. En la tele. Ah, la viste en la tele. Ok. Bueno, pero la característica que tiene Xochimilco es que es un lago, tiene agua. Entonces, en los lagos y en los ríos y en los manantiales es donde según se aparece la Llorona. Porque si ustedes recuerdan, la Llorona ahogó en un río a sus hijos, ¿sí? Se supone que ella mata a sus hijos, los ahoga en un río. Por eso es que ella se aparece donde hay ríos, donde hay agua, lagos, manantiales, ¿sí? Por eso dice Alfredo, es que en Xochimilco,
Ok, puede ser en Xochimilco, puede ser en Puebla, puede ser en Chihuahua, donde haya un río, un lago, algo, ¿no? Una laguna, tiene que haber agua según donde se aparece. Ok, jóvenes, vamos a ver lo siguiente. Características de la leyenda. Esto ya es, lo otro lo dijimos nosotros, esto ya es lo que contribuye a la narración, a la narrativa de la leyenda, ¿sí? Como es. Es una narración oral, ya lo mencionamos, de persona a persona. Puse el ejemplo de que la mamá de Fred, yo le platico a mi familia lo va pasando, ¿no? Es una narración oral, no surge escrita. Está basada en personajes o hechos históricos. Decíamos, la Llorona se volvió un personaje, ¿sí? O hechos históricos, a través de algo que sucedió en la historia, surge ahí una leyenda, ¿no? Surge un personaje, surge una historia que se vuelve fantástica, que se vuelve maravillosa, ¿no? Y entonces, de ese hecho histórico, ¡pum!, surgió una leyenda. ¿Alguien ha escuchado La mano menuda. mandé la mano peluda? No. Por ejemplo, el tigre de Santa Julia. Sí. ¿Sí? ¿Han oído hablar del tigre de Santa Julia? ¿No? ¿Nadie? Esteban nada más. Bueno, el tigre de Santa Julia fue un personaje de la revolución por revolución, ¿sí? Fue un personaje que luchaba contra el régimen político que existía. Entonces era un personaje tipo como Pancho Villa, pero en otro momento, y él era un cuate que pues estaba, ¿no?, luchando por los intereses del pueblo y todo, y va teniendo una serie de aventuras que lo vuelven fantástico, ¿no?, que lo hacían grande, lo hacían enorme, y lo hacían con hechos relevantes, donde se le daba un valor de un gran héroe, era como un héroe, ¿sí? Al final, pues lo agarraron, lo atraparon y fue condenado, ¿no? Este cuate, pero surge de ahí la leyenda del tigre de Santa Julia, ¿sí? Eso es una historia sí existió, fue un hecho histórico, porque sí existió. Se le dotó ya después de situaciones fantasiosas y maravillosas y de grandeza, que quizá pudieron haber sido o no pudieron haber sido, existido eso, pero es la leyenda del tigre de Santa Julia, que no lo podían atrapar, era muy escurridizo, se escapaba de todos lados, y lo atrapaban se volvía a escapar, iban a llegar donde estaba y nada, hasta que lo agarraron haciendo del baño, ¿no? Entonces, eso es muy famoso, esa historia, porque él se va a hacer del baño en un maguey y ahí ya lo tenían, lo estaban esperando y lo agarraron, ¿sí? Por eso luego hay una expresión que dice, chin, me agarraron como el tigre de Santa Julia en el baño. Entonces, bueno, esa es una leyenda también, ¿no? Es una narración que fue surgiendo de un personaje que sí existió y se le fueron dotando elementos fantasiosos. Sí, yo una película. ¿Viste una película, Esteban, del Sí, tigre? yo una película luego. ¿Y te gustó? Sí, Sí. sí. Ok, sí, yo también vi dos películas, una más reciente y una hace muchos años, pero pues interesante la historia. Ahí cuando puedan lean esa historia del tigre de Santa Julia. Bueno, entonces son personajes basados en personajes reales o personajes creados y en hechos históricos, ¿vale? Proviene de tradiciones. La característica también de la leyenda es que proviene de algunas tradiciones. Algunas surgen de tradiciones, surgen de situaciones que el colectivo de un lugar hacen, y de ahí empieza también a surgir una leyenda, ¿sí? Se va transformando a través del tiempo, se le van agregando características diferentes. A lo mejor en un principio, La Llorona
era una mujer hermosa, ¿no? Y yo luego oigo que dicen que los que la han visto que tiene cara de caballo, ¿no? Entonces, ya cuando la ven, tiene cara de caballo, ¿no? Y la gente se espanta, sale corriendo. Y se ha ido transformando, ¿no? Ah, pues era una mujer hermosa, de cabello largo, ¿no? Con un vestido blanco. Ah, no, después con un vestido negro, el cabello es corto, pero tiene cara de caballo, y así. O sea, se va transformando a través del tiempo. O Es se le cara van de mula, maestro. ¿Era de día? No, tiene cara de mula, Ah, no de cara de caballo. mula. Cara de Sí. mula, por ejemplo. Y ella tiene el don de que, por ejemplo, cuando usted la encuentra, se lo lleva y lo desbarranca. Okay. Muy bien. Ajá, eso es lo que muchas gentes de allí, bueno, han llegado a pasar, que se los llevó la Llorona y los va a desbarrancar, o sea, las barrancas los va y los tira. Sí, los mata, ¿no? Sí. Y Entonces, así cuentan allí. fíjense, cuenta la leyenda, ¿no? Entonces, son historias, ¿no? Que sí, se le van dando lo que dice la gente, ¿no? Pues ya dicen, cuentan que los lleva a la barranca y ahí los echa, ¿no? Hay que tener mucha fuerza, es sobrenatural, el mismo miedo de los hombres o de las personas que la ven, pues los hace ser más vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta es una característica de la leyenda y, como decíamos, se transmite de generación en generación. La historia de La Llorona creo que tiene más de 500 años, no sé, 300 años, y hasta la fecha pues nos sigue dando miedo, ¿no? La Llorona. Hoy en día se acaban unas películas en dibujos animados de la historia de La Llorona, creo. No sé si las han visto. Véanlas, son mexicanas, están bien hechecitas, consíganlas, y viene ahí la historia de La Llorona, viene la historia del Nahuatl. Goku. ¿Cómo? ¿Coco? Goku. No, Coco es otra historia, ese es del Día de Muertos. Pero los dibujos, la película son como de ese tipo, de Coco, ¿vale? Bueno, ok, jóvenes, entonces estas son las características de la leyenda. Es una narración oral basada en personajes o hechos históricos, proviene de tradiciones, ¿sí? De las personas, de un colectivo, se transforma a través del tiempo, se puede modificar a través del tiempo, ¿sí? Se va modernizando, se le van agregando elementos que antes no tenían y surge una Llorona súper hermosa o con la cara de mula o al rato, no sé, cara de extraterrestre en unos años, no sabemos, ¿no? Luego se transmite de generación en generación. Me lo platicó mi mamá, que a la vez se lo platicó su mamá, que es mi abuela, pero a ella se lo platicó su papá, que es mi bisabuelo, y así es, ¿no? Va contándose la historia de generación en generación. Nosotros los vamos a pasar a nuestros hijos o hermanos, sobrinos, estos a sus hijos, y así es. Es una historia que va avanzando a través de la generación, a través del tiempo. Es transgeneracional, porque va trascendiendo generaciones tras generaciones y siempre es la historia así, dicen, ¿vale? Ok. Luego, vamos a ver las diferencias entre la fábula y la leyenda. La fábula dice narración corta, ¿sí? Ya veíamos al principio, ustedes lo dijeron, y la leyenda es una narración extensa, o sea, es un poco más larga comparada con la fábula, aunque es menos corta que el cuento, ¿vale? Está entre estos dos. Los personajes son animales u objetos en una fábula, ¿sí? ¿Quién quiere seguir leyendo? Alfredo, la leyenda, ¿qué más dice? Abre tu micro, Alfredo. Son personajes, son fantásticos e imaginarios. E imaginarios, exactamente. Entonces, en la fábula, los personajes son animales u objetos, cosas. Claro, también es fantástico, ¿no? Porque un animal pues, no habla, un animal no piensa, no razona. También es un poco de fantasía. Pero estamos más acostumbrados, ¿no? A este tipo de historias que a este tipo de historias, ¿no?
son personajes fantásticos e imaginarios. Imagínate al jinete sin cabeza. Ya el que no tenga cabeza y que sale en un caballo negro y que en las noches, pues, ya así como que te predispone al temor, al miedo, ¿no? Profe, Mande. aquí hay una chica que, bueno, vive en un pueblo y entonces dijo que ella el otro día vio al hombre sin cabeza. Al hombre, al jinete sin cabeza, fíjense. Sí, o sea, y esto se da mucho en los pueblos, se da mucho en las comunidades apartadas, en los parajes solos, o en las madrugadas, en las noches. Y sí lo creemos, Sara. Ok, Sara, ya que estás tú, de una vez dime otra característica de la fábula, la que sigue. La fábula, ¿cómo es? La leyenda, ¿cómo es? Escrita, Ajá, escrita, y la leyenda es oral. oral, exactamente. Lo que les decía hace un momento, la fábula nace escrita, nace de la idea, de la imaginación de un escritor, de un narrador de cuentos, de un narrador de historias. Dice, yo voy a hacer esta historia, la voy a escribir, la voy a presentar. ¿Sí? Así surge una fábula. La leyenda es oral. Surge del dicen, del chisme, de lo que vio el amigo de la prima, del vecino, ¿sí? Va surgiendo así y se va creando la historia a lo largo del tiempo, ¿vale? Ronaldo, ¿qué más dice? Personajes son animales No, vamos abajo. objetos. Acá vamos. Entendí. Tiene una moraleja. Ok, y la leyenda. La leyenda. Yair, ¿me puedes decir otra vez? La leyenda. No hay moraleja. Aquí, en Mm. Aquí sé que no hay moraleja. Ok, la leyenda no tiene moraleja, exactamente. La fábula sí tiene una moraleja. Dijimos que la moraleja es un aprendizaje, una enseñanza o un consejo moral, ¿no? Un consejo que nos da la fábula. La leyenda, pues la leyenda de la Llorona no nos va a dar un aprendizaje, ¿verdad? No nos va a dar una enseñanza, no nos va a dar un consejo, ¿verdad? Al contrario, nos va a dar mucho miedo. Eso es lo que nos da. Nos va a dar diarrea si se nos aparece, ¿no? La Llorona, ¿no? Nos vamos a enfermar del estómago y vámonos corriendo, ¿no? O sea, del Ay, mamandinga. ¿no? O sea, no nos da un mensaje moral, un mensaje con este No aprendizaje. duerme. Nos va a dar Alzheimer, pues igual, ¿no? Oye, De la impresión de oye, su actividad. Pesadillas. ay, mamandinga. Ay, mamacita, ¿no? Entonces, Pesadillas. a lo mejor dicen algunas esposas, ya algunas mamás decían que es que porque los hombres andan de borrachos y llegan en la madrugada, por eso se les aparece la Llorona, No ¿no? tomo. Y a ver si así aprenden a ya no tomar, ¿no? Bueno, entonces ahí sí hay un aprendizaje de que ya no voy a tomar para que Yo ya no se no. me aparezca la Llorona, ¿verdad? Pero bueno, realmente la leyenda no nos da ningún aprendizaje, no tiene moraleja. Entonces, esta es otra diferencia entre fábula y la leyenda, ¿vale? Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, ok, vámonos. Vamos a ver este pequeño video, es cortito, sobre la leyenda. Ya esto es lo que nos dice la narrativa, las características, cómo está conformada, ¿sí? Como lo venimos haciendo. Pongan atención, cierren sus micros y vamos a ver qué nos dice este video. Hola, hoy vamos a hablar sobre la leyenda. ¿Pero qué es una leyenda? Pues una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. La palabra leyenda procede del latín medieval legenda y significa lo que ha de ser leído. ¿Qué partes tiene una leyenda?
La leyenda es un texto narrativo y como tal tiene diferentes partes y una estructura que garantiza su efectividad y su difusión. Las partes de una leyenda principales son la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es la parte fundamental del texto, ya que aquí se plantea la situación inicial, un conflicto que le sucede a uno de los personajes en un tiempo y lugar determinado. El nudo es esta etapa del texto narrativo en donde se habla de lo que le ocurre al personaje principal. Se conocen los problemas en los cuales están envueltos y la forma de resolverlos. Y por último, el desenlace, que es la parte del relato que resuelve el conflicto del personaje. ¿Qué características tiene la leyenda a comparación con otros textos narrativos? Pues es una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas y que se han transformado a través del tiempo. Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral. Y con frecuencia las leyendas se modifican a lo largo del tiempo por funciones, añadiduras o modificaciones. Las leyendas mezclan hechos reales y de ficción, aunque parte de situaciones históricamente verídicas. La leyenda se sitúa en un lugar y en una época específicos, con hechos que fueron reales, aunque estén idealizados. Suele incluir elementos mágicos o milagrosos y suelen explicar el origen de animales, plantas, fenómenos naturales, etc. Veamos los tipos de leyenda. Tenemos las etiológicas y escatológicas, es decir, las que se refieren al origen de nombres, de lugares o características de determinados elementos. Las leyendas históricas e histórico-culturales, las de seres y fuerzas sobrenaturales y las leyendas religiosas. Hay una diferencia clara entre el mito y la leyenda. El mito se ocupa de los dioses, mientras que la leyenda retrata a héroes humanos. Jacob Grimm decía que el cuento de hadas es poético, mientras que la leyenda es histórica. Espero que haya quedado más claro la leyenda. Gracias por ver. Hola. Ok, jóvenes. Ya nos quedó un poquito más claro, ¿verdad? Vimos que el video está dando lo que acabamos nosotros de decir, lo que acabamos de descubrir, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda aquí? No. Ok. Vamos bien, ¿verdad? Ya vimos que la leyenda es una historia narrativa que se transmite de generación en generación, se le van agregando elementos nuevos al paso del tiempo, puede ser histórica, puede ser religiosa, puede ser de un lugar en especial, ¿sí? Vimos que no nos da moraleja y es oral, ¿sí? Me llamó la atención lo que dijo que la leyenda proviene del latín legenda, que significa lo que ha de ser leído. Pero creo que la traducción es un poco incorrecta porque debería decir lo que ha de ser contado, lo que ha de ser narrado, ¿sí? Porque la leyenda es oral, no escrita. Y como no es escrita, entonces no la puedo leer. Por lo tanto, yo creo que el término está un poco mal, pero bueno, así es esto, viene del latín legenda, que significa lo que ha de ser leído, ¿vale? Ya que vimos esto, descubrimos que hay algunas leyendas famosas, ¿no? Todos investigaron y buscaron algunas leyendas, algunos se acercaron a mamá, o se acercaron a hermanos, o fueron al internet y buscaron algunas leyendas. Y en estas leyendas nos encontramos que hay la leyenda de La Llorona, de la que hemos estado hablando. Mencionen algunas, jóvenes. La isla de las muñecas. La isla de las muñecas. El chupacabras. La ¿Qué otra? planchada. La planchada. Callejón de los Besos. Ay, El yo Callejón del Beso. ¿Cuál Yair? La mulata El de nahual. Córdoba. La mulata de Córdoba. Yair, no te oí. ¿Cuál dices? El nahual. Desierto de los Leones, el Gilo. El desierto de los leones. El La Nahual. Nahuala. La leyenda del Nahual. Ay, migo. ¿Quién? Kilómetro 13. Fabio, 12.
Kilómetro 13. TC. Kilómetro 31, ¿no? Ay, sí, esa está bien buena. Kilómetro 31, muy buena. Sí. Anabel, La que me mandaste fue Pascualita. Kilómetro 31, buenísimo. Y hay una película, Anabel, hay una película. ¿Sí? Ay, ¿Qué ay, más? Pascualita. ay, mi God. ¿Hay qué? Ay, ay, mi God. Ah, esa es la frase de La Llorona. Ay, mis hijos. Anabel, Anabel. Anabel es una película, Una hijo. leyenda, es una película, Alfredo. No. Pero la Kilómetro 31 surge de una leyenda y le hicieron película. Acuérdense que primero es oral, es una historia contada por alguien y ya después alguien le escribe o hace una película o hace un libro, etcétera. Entonces, es una historia el de la que, niña, ¿cómo se llama? permíteme, que ya hay una película. La película es mexicana, Alfredo, y es buena. Si pueden verla, véanla. Es buena, es una película mexicana que salió hace como unos 12 años, yo creo, 15 años. Y es buena la película. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama Kilómetro 31, precisamente. Denme, Nino Menéndez. Maestro, ¿Es de terror, no, profe? Sí, es de suspenso y terror. Ah, pues no la veo. Ah. maestro, un comentario. Dígame. Lo que pasa es que mi hija estaba leyendo en la semana apenas de lo de la muñeca de Anabel, esa película. Dicen que sí, que está hecha, esa película está hecha sobre un hecho real, que sí fue cierto y que esa muñeca sí existió. Sí, sí. Sí, Era de una familia, la muñeca era de una familia. Pero Y ahí entonces, hizo la película. ahí sale la foto de la muñeca de la película y de la muñeca original. pero entonces no es leyenda. No, es Porque una historia es real. una historia real. Y la Está leyenda basada en una historia real. exacto, es una historia real. Y la leyenda, recuerden que es una historia fantasiosa, que tiene situaciones reales y situaciones fantasiosas. O sea, es una mezcla, ¿sí? Porque no es comprobable. Todo Sí. es dicen, ¿no? Que se aparece la Sí. Llorona, que se aparece el Chupacabras, pero nunca lo vemos, ¿no? Nunca lo hemos visto, nunca lo conocemos, no hay fotos, no hay nada. Que también eso se supone que también dicen que fue real. ¿Quién sabe? Pero no hay ninguna foto del Chupacabras. Alguien por ahí hizo una foto, ¿no? De un como tigre con garras y cabeza rara y cola corta, ¿no? O sea, y ya esa es la imagen que podemos encontrar en Chupacabras, pero realmente la gente, los granjeros a los que les comía sus cabras o se las chupaba, pues nunca la veían, ¿no? Entonces, Anabel sí es una historia real y yo no dudo que no haya que no haya existido, creo que sí existe, pero no es una leyenda, ¿vale? Bueno, dijeron muchas, vamos a ver qué tenemos aquí. Cañitas. El jinete sin cabeza, hace rato lo Cañitas, mencionaron. maestro. Anita. Cañitas. Canicas. Cañitas. Ah, cañitas. Tampoco es La leyenda. mano peluda. Tampoco. Bueno, la mano peluda sí, la mano peluda sí es una leyenda porque nadie la ha visto. Cañitas sí es una historia de una casa que está en la calle de Cañitas y se supone que en esa casa había espíritus, fantasmas. Entonces, eso sí es real, eso sí es algo que pasó a una familia, lo de Cañitas. Pero la mano peluda sí es una leyenda también, porque ¿quién ha visto la mano peluda? ¿Tú, Alfredo, la has visto? ¿Dónde la viste, Alfredo? Mi hermano me mandó la historia de la Lo he mano visto, peluda. pero brazo peludo. Por eso, te mandó la historia, pero no la has visto. ¿Tú has visto la mano peluda? No. Yo brazo peludo. ¿La que es, El Sara? del señor de la iglesia. O sea, yo tengo la mano peluda, ¿no? ¿No? Yo tengo vellitos en la mano, entonces sí existe la mano peluda, ¿no? Muchos chicos en las escuelas primarias dicen que en los baños se les aparece la mano peluda.
Y esa es una leyenda que yo creo que inventaron algunos maestros para que los chicos no se tardaran tanto tiempo en los baños. Y por eso decían que salía la mano peluda ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, yo nunca vi una mano peluda en el baño y pues eso es un mito, ¿no? También. Oye, Una La leyenda, planchada. es una leyenda. La planchada, a ver, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, nadie me dijo esa. Esa es la Ay, no. historia Ah, de sí, los la mujer volcanes. dormida. Es la historia de los volcanes, es muy bonita. Nadie la dijo, nadie se acuerda. Son nuestros Oh, dos grandes sí. centinelas que tenemos aquí en la Ciudad de México, La planchada. yendo hacia Puebla y La Veracruz, historia de la ¿no? enfermera que Entonces mataba a los tenemos estos dos enfermos. grandes, Alfredo, guarda silencio, por favor. Tenemos estos dos grandes centinelas que nos cuidan, son nuestros guardianes, y nadie los mencionó. Es la historia de la mujer dormida y de Popocatépetl, un guerrero, ¿no? Callejón del Beso, Ronaldo lo dijo, lo había dicho antes Ana también en la clase anterior. La mulata de Córdoba, lo dijo Sara hace rato, ¿no? La mulata de Córdoba. Oh, Ana. Ana lo dijo, Ana. que tienen la voz muy parecida, perdón. Ana dijo la mulata de Córdoba. Y la isla de las muñecas, Alfredo lo he dicho como 20,000 veces. Muy bien, Alfredo, ¿no? La isla de las muñecas. Y tenemos también otra leyenda que es el origen de la vainilla. ¿Se acuerdan que les platicaba la vez pasada del origen de la vainilla, que es una leyenda? ¿Alguien conoce? ¿A quién le gusta el sabor vainilla en los A helados? mí. ¿A quién le No, gusta el sabor vainilla A en mí la me leche? gusta. ¿Sí? ¿A quién le gusta un licuado con sabor vainilla? ¡A A mí! muchos, ¿verdad? A mí no me gusta casi la vainilla, no es de mi favorito. ¿Por qué? Pero A mí sí, a mí sí. la vainilla, si recuerdan cuando vimos el tema de México en el mundo, veíamos los productos que había dado México al mundo y uno de ellos es la vainilla, ¿sí? Pero la vainilla surge de una leyenda. No la conocen, ¿verdad? ¿Quién la conoce? Nadie. Yo, ¿Tú sí la conoces, Esteban? Qué bueno, gracias. en Veracruz. Es de Veracruz, exactamente. Es una leyenda de Veracruz. ¿De qué parte, Esteban? ¿De qué parte de Veracruz? Porque Veracruz... Yo en el Córdoba. En el Córdoba, Veracruz. No, no es de Córdoba. Es de Papantla, del Tajín, específicamente del Tajín, de la zona totonaca. Es una leyenda totonaca, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es el origen de la leyenda. Pongan de la vainilla, pongan atención. La leyenda de la vainilla. Cuentan que Shanat, hija de nobles totonacas, célebre por su belleza, vivía en un palacio al centro ceremonial del Tajín, sede de su pueblo. Cierto día, en que la joven acudió a depositar una ofrenda sobre el plato colocado en el abdomen de Chacmud, mensajero divino, encontró casualmente a Tzarahuín, jilguero, un alegre doncel al que le agradaba silbar, y surgió entre ambos amor a primera vista. Sin embargo, el romance mostró dificultades para prosperar, porque Tzarahuín era pobre y vivía en una choza humilde, rodeada de tierra fértil, en el que abundaban las anonas, las piñas y las calabazas. A pesar de la diferencia de clases, los enamorados se reunían casi a diario, de manera fugaz, cuando el mancebo llevaba al mercado la cosecha de las siembras, y en poco tiempo, una sincera se apoderó de sus corazones. Una tarde, en que Shanat pasó junto al templo sagrado de los nichos, la sorprendió la mirada penetrante del dios gordo, que se caracteriza por su vientre abultado, la frente raspada y su triple penacho. De entonces, el señor de la felicidad se dedicó a cortejarla. La doncella lograba esquivarlo en un principio, mas el astuto dios
encontró la forma de revelarle sus sentimientos, y al ser rechazado, su alegría habitual se tornó en cólera y amenazó a la joven con desatar la furia de Tajín si no accedía a sus reclamos amorosos. La advertencia hizo temblar de miedo a Shanat, pero no traicionó a Sarawin, el astuto dios gordo. Resolvió entonces ganarse la confianza del padre de la joven para que influyera en el ánimo de Shanat. Lo invitó a su palacio, le reveló secretos divinos y cuando manifestó el interés por la linda muchacha, recibió por completo el apoyo para casarse con ella. Shanat hubo de soportar un mayor acoso del testarudo dios y sumar una nueva cita que resultaría fatal, pues luego de haber dado otra negativa al señor de la felicidad, este irritado lanzó un conjuro sobre la doncella y la transformó en una planta débil de flores blancas y exquisito aroma, la vainilla. Y si bien el dios creyó vengar, lo cierto es que mientras de él existen solo vagos recuerdos, en cambio, tenemos muy presente en nuestros días la planta orquidácea, cuya esencia es muy apreciada en la cocina y la pastelería de muchas partes del mundo. Ok, se dan cuenta cómo es fantasía, con hechos históricos, con lugares reales, ¿no? Está bonita. Esta es una versión, porque hay otra versión donde todo va bien. Esta Shanat conoce a Sarawin. Shanat es noble, es rica. Sarawin es pobre, campesino. Y entonces escondidas empiezan a verse, ¿no? Empiezan a enamorarse. El papá, el dios, cuando ve a esta chica se enamora y él la corteja, pero ella lo rechaza, lo rechaza. Aquí entra la fantasía, ¿no? También un dios corteja a una humana, como en la mitología griega, como en la mitología romana. Entonces un dios baja y quiere casarse con una humana. Este es rechazado y entonces empieza a hacerse amigo, vamos a decirlo así, del papá, de Shanat, y lo convence para que le dé la mano de su hija. Su hija, pues ella no quiere, y entonces se entera el papá que está teniendo ya amoríos con este joven pobre campesino y lo manda a matar. Entonces ella, al saber que él ya no vive, se arroja de un peñasco hacia la orilla de un lago, de un río, y cae en las piedras y se muere. Pero ahí donde ella muere, nace la flor de la vainilla. O sea, surge la vainilla del amor, ¿no? Y de una tragedia. Entonces, esto es lo que tiene que ver, esta es otra versión que muy parecida, pero con otro final. Aquí el final es que el dios, como sigue siendo rechazado, la convierte en la flor y bueno, pues ahí queda, ¿no? Pero acá la tragedia es que los dos se mueren, tanto el amado como la amada. La amada, al saber que su amado ya no existe, ella va y se avienta a las rocas y al morir, pues el amor tan grande que había en ella genera esta vainilla y da el amor del sabor y del olor y de la planta bella hacia el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una leyenda. Es una leyenda que da hechos históricos porque habla del Tajín, que está en Veracruz. Ajá. Habla de un pueblo que eran los totonacas que vivían en esa zona y mezcla elementos fantasiosos, ¿no? Y maravillosos con el dios y que pues surge la vainilla, ¿no? ¿Alguien cree que la vainilla surgió por esto o porque surgió porque pues así es, ¿no? Como el maíz, como el trigo, ¿no? Surgió la vainilla pues porque así es, pero hay una historia, una leyenda detrás de esto. Los antiguos pobladores del Tajín creían en esa historia y ha ido, ¿no? Pasando de generación en generación. Esa historia tiene más de 600 años, esa historia, ¿no? Y la recordamos porque, pues bueno, nos gusta la vainilla en helados, en leche, en pasteles, en pan, ¿no? Mande.
Yo una vez antes iba a unos cursos de pastelería y sin querer me tomé el jugo de jarabe y sabía bien feo, pero pensé que se tomaba así. Sí, no, porque es muy fuerte, ¿no? Sí. Es fuerte. Sí, el jarabe ya especial para panadería es fuerte y no es vainilla. En realidad es jarabe sabor a vainilla, pero no es la vainilla como tal. La vainilla pues ya la rebajan, la comercializan y tiene un extracto mínimo de vainilla. Casi todos los productos que dicen sabor vainilla es eso, tiene sabor vainilla, no es vainilla como tal. ¿Vale? Okay. Entonces, también la miel, bueno, no, la miel, yo no, bueno, la miel es sabor maple, ¿no? Ah, te quema, sí te quema, sí, es muy fuerte, su sabor así puro para panadería, eso es fuerte. Ok, jóvenes, pues bueno, ya que aprendimos qué es una leyenda, cuéntame la tuya, ¿vale? Ahora sí, vamos a sacar la tarea. ¿Quién quiere decir qué leyenda encontraron? Maestro, Alfredo, andas ¿puede muy... compartir la mía? Porque yo la hice en dos, La el hiciste, video y el escrito. ¿qué crees? Sí, pero me lo mandaste, es que estoy en la computadora y tú me lo Ya mandaste al chat, la al WhatsApp. mandé. Ajá, al WhatsApp, pero Sí, no la puedo abrir ahorita aquí porque la tengo en el WhatsApp, ¿vale? Y pero cuéntanosla, si te acuerdas, platícala, o no te acuerdas. aquí lo tengo en el teléfono. Oye, pero a ver, ¿por qué no mejor nos la cuentas? En vez de leerla, cuéntanosla. Como es una leyenda es contada. Cuéntala, si te acuerdas. No me la sé. ¿No te la sabes? Ok, a ver, ¿alguien se sabe su Ay, leyenda así contada o tiene que leerla? Sí, yo sí, Yair, ¿ok? maestro. Yair, muy bien, Yair. Cuéntanos tu leyenda. Sí. El kilómetro 31 está en Toluca, en los bosques. Está, se le llama, también se le llama el desierto de los leones. Es un área muy peligrosa durante la noche, ya que hay neblinas, lluvias y curvas. Muy Y bien, también se cuentan rumores que luego se les aparece un niño, que ok, luego es el que luego causa los accidentes. ok, muy bien. Perfecto. Muy bien, Yair. Esta Sí, es una leyenda, lo que nos acaba de platicar Yair. Precisamente tiene todas las características que acabamos de ver, que acabamos de leer, que ustedes dijeron y que vimos en los videos. Tiene todas las ¿le cuento características. la mía? Bien, Yair. Esta historia no es en Toluca, es en Coajimalpa, con dirección a Toluca. Es casi el límite entre el Estado de México y Coajimalpa. De hecho, yo un tiempo viví en Toluca y yo vine a trabajar aquí a México. Entonces, cuando iba a Toluca ya anoche, en ese lugar del kilómetro 31, yo nunca vi nada, nunca. Pero yo ni sabía de esa historia, ¿eh? Yo esa historia la conocí después, pero yo en ese lugar donde están las curvas que dice Jair, que sí hay neblina porque es muy alta esa zona, y ya en las noches, después de las 10, 11, que luego yo regresaba, yo sentía que en las curvas se me subía alguien y se sentaba atrás de mí, de mi coche. Entonces, pues, yo no podía voltear porque yo iba manejando y me podía accidentar, pero yo sentía que alguien se subía, que alguien estaba atrás de mí. Y yo no sabía que era el kilómetro 31 ni que existía ahí una leyenda, sino ya después yo le platicaba a mi esposa, oye, es que fíjate que en ese lugar yo siento que se me sube alguien al coche, ¿no? O sea, qué chistoso. Y se baja. Ya cuando salgo de las curvas, ya no lo siento, se baja.
Es algo que yo sentía. Veía por el espejo retrovisor, pero yo no veía a nadie, obvio, ¿no? Pero yo sentía a alguien atrás de mí. Yo sentía cómo se subía alguien, sentía el peso, el movimiento que alguien se subía, se sentaba y después se bajaba. Y yo nunca volteaba, porque yo venía manejando en las curvas y era peligroso. Entonces, al tiempo, unos primos que fueron a la casa, les platicaba esto y ellos fueron los que me dijeron que hay una leyenda del kilómetro 31 y precisamente lo que acaba de contar Yair, ¿no? Pero ellos me dijeron que se aparecía una mujer, no un niño, sino una mujer se les aparecía a No, las personas. ¿él le cuenta el mío? Yo nunca vi nada, a mí nunca se me apareció nada, pero yo sentía eso que se subía alguien a mi coche, ¿no? Bueno, a ver, ¿Ya le cuenta el mío? Alfredo, cuenta el tuyo, cuéntame la tuya. Ubicando en las caladas de Xochimilco, al sur y centro de la Ciudad de México, muy cerca del Estadio Azteca, de fútbol, Estadio Azteca, se encuentra la Isla de las Muñecas. Se ha convertido en un atractivo turismo para vigilantes de todo el mundo. ¿Qué hay detrás de este lugar tan tenebroso? Le presentamos la leyenda que a lo largo de los años los trajineros se han propagando el turismo que cada año se le da cita en estos canales de nuestro hermoso México. Cuenta la leyenda que don Julián era vigilante de la Isla de las Muñecas. Descubrió a un cuerpo de una niña a la orilla del lago, por lo que desesperó, hizo todo lo posible para salvar la vida. Sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Tras su sucedido, el señor vigilante se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había procedido a una de las muñecas. Así don Julián, para protegerse, comenzó a colgar muñecas de todo tipo, tamaño, alrededor de la laguna situada en Xochimilco. Ok, esta es la de la Isla de las Muñecas y bueno, pues Alfredo la compartió muy amablemente, gracias. Y pues esta es una leyenda muy interesante porque es como más moderna, es una leyenda de esta época, ¿no, Alfredo? No es tan vieja, no es tan de muchos años atrás, sino de siglos, sino de apenas unos años. Yo visité, no entré a la isla, pasé por ahí y sí, efectivamente es una isla donde hay una casa y todo tiene muñecas viejas, rotas, sin ojos, a veces sin piernas, sin manos o las puras cabezas de las muñecas. No, no se ve nada extraño. Bueno, es extraño eso, ¿no? Que alguien ponga Yo muñecas vi en que los se movía árboles. una, profe. ¿Mandé? Yo vi que se movía una. Cuando fuimos, Pero, ajá, volteé y entonces vi que se movió algo y yo dije, ah, no, y ya me sí, espanté. exactamente. Pero hay gente que dice que sí ve que las muñecas se mueven, Se que mueven. los vigilan con las miradas, que giran la cabeza hacia donde va. Yo no vi nada, pero sí se siente algo extraño ahí. O sea, sí te da como, ay, ¿no? Te da un poquito de temor estar ahí porque sientes que te están viendo todas las muñecas, ¿no? Y está la casa ahí atrásito. Entonces, esa es una leyenda más nueva. Esa nos explicaba el de la trajinera que pues el señor nunca nos dijo esto de que se había muerto ahí una niña, nada, sino que era una persona que coleccionaba muñecas y que las iba colgando, ¿no? Que las recogía de la basura y las ponía ahí. Pero hasta ahí, cuando yo fui, le estoy hablando hace de unos 20 años, ¿no? Pero no sé ahora, a lo mejor ya le metieron esta historia de que ahí se murió una chica o la mataron y que entonces pues está maldita la isla, etcétera, y pusieron las muñecas para proteger y a lo mejor ya surge ahí la leyenda, ¿no? Ya surgió, pero hay gente que dice como Sara que sí han visto que se mueven las muñecas, mueven la cabeza, observan a los visitantes, ¿vale? Nos da tiempo para otra leyenda. ¿Quién quiere comentar otra? Chicas, ¿le damos chance a las chicas, Esteban?
Vamos a ser caballeros y le damos chance a las chicas, ¿te parece? Ok. Yo. Sara, cuéntanos tu leyenda. Yo hice la del Callejón del Beso. Ok. Muy padre leyenda, a ver. Échate. Se trata sobre dos personajes enamorados, Carmen y Don Carlos. Carmen era la hija única de un padre celoso, estricto y violento, que la tenía alejada y aislada de la sociedad, para que el amor de otro hombre no se le arrebatara de su lado. Pero como toda mujer inteligente, Carmen de vez en cuando se daba sus escapadas. En una de ellas fue que conoció a Don Carlos, un humilde minero con el que se veía en una de las tantas iglesias de Guanajuato, cerca de su casa, pero un día fue descubierta por su padre, quien sin pensarlo mucho la encerró y la amenazó con enviarla a un convento para después casarla con un rico y viejo noble español, quien de paso haría un favor al padre. Este aumentaría su fortuna. En aquellos tiempos la mayoría de las doncellas tenía como fiel sirviente a una dama de compañía. Así que Carmen le pidió a su dama de compañía que le hiciera llegar una carta a don Carlos en la cual le advirtiera sobre los planes de su padre. Don Carlos, como todo enamorado, estuvo pensando sobre lo que tenía que hacer. Fue entonces que se dio cuenta que una de las ventanas de la casa de Carmen daba a un angosto callejón. Este era tan estrecho que con tan solo asomarse y estirarse un poco bien, podía tocar la pared de la casa de enfrente, así que si lograba entrar a la casa de enfrente podría hablar con su amada. Desde los balcones y así entre los dos podían encontrar una solución a su problema. Preguntando y preguntando averiguó quién era el dueño de la casa y se la compró a precio de oro. Así aún encerrada y sin que su padre lo supiera, Carmen y don Carlos pasaban largas noches platicando en los balcones, hasta que un día el padre escuchó murmullos en la habitación y encontró a la pareja reunida. Enfurecido y violento como era, clavó una daga en el pecho de su hija. Ante los hechos, don Carlos, enmudecido de espanto y solamente dejó caer en las manos de su amada un tierno beso. Pocos días después, don Carlos, al no poder soportar vivir sin el amor de Carmen, se lanzó desde el tiro principal de la mina de la Valenciana. Cuenta la leyenda que el Callejón del Beso, que si una pareja visita este lugar y se da un beso justo en el tercer escalón, lo haga y pase por el lugar, tendrá 7 años de muy, pero muy mala suerte. Ok, hermosa leyenda, hermosa historia. El final ya no lo entendí muy bien. A ver, si tú pasas con tu pareja o con tu amada, tienes que darte un beso en el tercer escalón. Si no lo haces, vas a tener 7 años de mala suerte. Ajá. Ah, ok, perfecto. Bueno, es una historia maravillosa. Yo conozco el Callejón del Beso. Yo fui a Guanajuato y conozco ese lugar. Lástima que no llevaba enamorada ni novia ni nada, fui con mis papás, pero es un lugar muy bonito y sí, efectivamente es un lugar donde hay casas de un lado, casas de otro, y es como un metro casi de separación, metro y medio. Los balconcitos quedan muy pegaditos y estás así a un metro o menos ya en balcón, ¿no? Es una historia que te cuentan cuando vas a Guanajuato. Dicen, cuentan, ¿no? Que el papá que la mató, que el otro se tiró de la mina, etcétera, cuentan y dicen la historia, ¿no? Entonces vemos que es un lugar también histórico. Guanajuato es un lugar que tiene mucha historia. Esta es una leyenda también del México virreinal, ¿no? Habla de la historia de dos enamorados, como en la de La Vainilla, que es una historia trágica porque hay muertes, igual que en La Vainilla, está el amor presente y es un amor que no se logra, es un amor inconcluso. Y al ser inconcluso con estas tragedias, pues viene otra tragedia. Primero muere uno y luego muere otro, igual que en la de La Vainilla. Entonces, surgen así las leyendas, ¿no? Y la leyenda aquí es que bueno, pues si tú no te das un beso en el tercer escalón con tu amada, si vas con ella o con él, pues vas a tener 7 años de mala suerte con esa persona, ¿no? Por eso todo el mundo que visite el callejón se tiene que dar un beso, por las dudas, ¿no? Por las dudas, hay que darnos un beso ahí, no nos vaya a caer la maldición, ¿vale? Entonces, bueno, jóvenes, pues tenemos muchas leyendas,
Ya algunos me mandaron al chat. Maestro, ya le mandé el video para que lo vea. Y ya las tengo. Quien no los ha mandado, mándenmelo, por favor. Esteban, ¿quieres rápidamente comentar la tuya de qué trata? Bien. Que sea muy rápido, Esteban. Y me pongan leche. Del Popocatépetl. Sí. Y Ok. le da mira. De Iztaccíhuatl. Muy bien. Sí. Estaban comiendo una mira. La Y mujer. como pongo desde chico, amo mira cuando se quieren la mente. Van a querer mira. ¿Qué voy a llamar? Mujer no mira. ¿Qué voy a llamar a mujer no mira? ¿Qué voy a llamar a mujer no mira? Va a llamar la mujer dormida. Ajá. Digo, Popocatépetl. Te voy a llamar a mujer no mira. Así es, Popocatépetl dijo que la va a llamar la mujer dormida. Porque no mire. A ti te voy a llamar. Mi Amanda, como un novio, mi Amanda. Es su amada, ajá. Sí, te voy a llamar, mi mujer mira, Ajá. mi mujer mira. Mi mujer dormida, mi amada mujer dormida. Día, Andy me llamó, Ujú. Andy me llamó. Ok, muy bien. Esta es una historia también fantástica, ¿verdad, Esteban? Sí, Es una historia que habla, igual es una historia prehispánica, que habla de un guerrero y de una doncella, enamorados también. ¿Se dan cuenta cómo nuestra historia prehispánica también es de mucho amor, pero también de mucha traición y tragedias? Esto es una leyenda náhuatl o mexica y habla igual de un enamorado, Popocatépetl, y de Iztaccíhuatl, una doncella, donde él se va a la guerra y él en la guerra, pues ellos deciden que van a formar pues un amor, que lo van a completar viviendo juntos, pero había otro guerrero que tenía celos porque a él le gustaba Iztaccíhuatl y no podía estar con ella. Entonces se van a la guerra, cuando Popocatépetl le dice que va a regresar por ella, que lo espere, y él se va a la guerra. Pero este cuate celoso va y le dice que ya había muerto, que lo mataron en la guerra. Y estás igual, muy dolida, desconsolada, sube a la montaña y ella llorando se queda dormida y ahí muere por el frío, se congela y se supone que la nieve la cubre, ¿no? La nieve la cubre y por eso el volcán Iztaccíhuatl tiene la forma de una mujer que está acostada porque quedó dormida y se murió ahí, ¿vale? A un lado está el Popocatépetl, que es otro volcán, pero se supone que en la leyenda regresa el guerrero Popocatépetl y él, al saber que su amada subió a la montaña y está muerta, subió a la montaña, la va a seguir y llega hacia donde está ella, pero la encuentra muerta y ya convertida en una mujer en nieve, y él se postra en sus pies a llorarle y se queda ahí también llorando y se duerme y se muere igual. Y si ustedes se fijan, hay algún lado de la montaña del Iztaccíhuatl, del volcán, de cierto ángulo se ve la mujer dormida, la forma, y en los pies se ve a Popocatépetl, al guerrero acurrucado, llorándole, que ya no está con él, ¿no? Es una historia muy bonita, gracias Esteban. Y siempre el volcán Popocatépetl está a un lado, ¿no? Surge que se vuelve volcán, está ahí. Y bueno, pues son los dos centinelas que tenemos, nuestros guardianes aquí en la Ciudad de México, o en lo que era el México azteca,
¿no? En México hispánico, de los aztecas. Es una historia bonita, también tiene que ver con amor, tiene que ver con traición, tiene que ver con muerte, ¿sí? Fantasía de que una mujer se vuelve la montaña, se convierte en la montaña o se fusiona con la montaña y queda